Vayamos ahora a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Leeré desde el versículo 2. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. No conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es la culminación de la ley, para que todo el que cree sea justificado. Vean lo que dice aquí. Hay dos tipos de justicia. En el versículo 3 dice, no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia. Entonces, existen estos dos tipos de justicia, la suya propia y la justicia de Dios. ¿Cuál es su propia justicia? Son sus esfuerzos por no cometer pecados, sus oraciones fervientes, su afán por hacer buenas obras, su fervor por guardar la ley. Todo esto es la propia justicia del hombre. Aunque las personas tengan este gran celo, si no conocen la justicia de Dios, todo esto es completamente inútil. Dios no lo reconoce. Como resultado, las personas ahora creen en Jesús, pero creen en Él de una manera religiosa. Parece haber un gran número de personas que creen en Jesús y, sin embargo, intentan mostrar su propia justicia y su propio celo. Pero más tarde, tales personas no podrán estar ante Dios, porque Dios no reconoce la justicia del hombre. Leímos en Mateo capítulo 7 que las personas dirán, ¿no profetizamos en tu nombre? Esa es su propia justicia. ¿No expulsamos demonios? Eso también es su propia justicia. ¿Acaso en tu nombre no hicimos muchos milagros? Pero eso también es su propia justicia. Ese día Jesús dirá, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Esto es lo que dijo Jesús. Estas personas están hablando de su propia justicia. También, si examinamos Mateo capítulo 7 desde el versículo 24, vemos que Jesús dijo, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Pero todo el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. ¿Qué representa esta arena? Hay personas que edifican una casa sobre su propia justicia. Dicen, di ofrendas a la iglesia. Fui regularmente a las oraciones matutinas. Fui a las oraciones de vigilia. Participé en las obras de caridad. Fui un diácono. Y continúan y continúan. Todas estas cosas son como granos de arena. A los ojos de Dios, simplemente son granos de arena. Reúnen todas estas cosas y edifican una casa sobre ellas. Edifican una casa sobre esta arena. Pero cuando el viento sopla y la lluvia cae, esta casa se derrumba. Se viene abajo. Lo que está haciendo es reunir arena y construir una casa sobre ella. Luego aquí, leamos una vez más Romanos capítulo 10. Versículo 3. No conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Entonces, vean lo que dice aquí. Cuando las personas intentan ser diligentes para ser reconocidos por Dios, no se están sujetando a la justicia de Dios, se están rebelando contra Dios. En ese caso, ¿cuál es la justicia de Dios? ¿Cuál es la justicia de Dios? Esa es la pregunta. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 30. Pero gracias a Él, ustedes están unidos en Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho. Ya que Jesús es el Hijo de Dios, Él vino de Dios. Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención. Veamos lo que dice aquí. ¿Qué es la justicia de Dios? Jesús es la justicia de Dios. Jesús no tenía pecado. Jesús era completamente justo. Todo lo que hizo Jesús cuando vino a este mundo fue completamente justo y conforme a la voluntad de Dios. Pero, ¿qué fue de esta obra que cumplió? Esta obra fue para mí, para nosotros.
Entonces aquí dice que Jesús es de Dios y que para nosotros Dios lo ha hecho nuestra sabiduría y justificación. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? No podemos ser justos, somos pecadores. Pero Él fue justo en mi lugar. Si creo en Jesús, su justicia se vuelve mía. Esto es un poco difícil de entender, ¿no es así? Por favor, repitan después de mí. Pero gracias a Él, ustedes están unidos en Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención. Vean esto. Al examinarme a mí mismo, veo que no soy justo, pero si veo a Jesús, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque en Jesús todos mis pecados son cubiertos. Toda mi injusticia es cubierta. Si ven aquí, este es Dios. Cuando Dios me ve ahora, no me ve directamente a mí. Hay pecado dentro de mí. Soy un pecador. Pero cuando Dios me ve, si me viera directamente a mí, vería a un pecador, un pecador. Pero ahora me mira de esta manera, a través de Jesús. A través de Jesús. Me mira a través de la cruz de Jesús. Y, por lo tanto, no ve mi pecado. No ve que soy un pecador. Debido a que Jesús es justo, y a que Dios me mira a través de Jesús, Él me ve como justo. ¿Por qué? Es porque todo lo que Jesús hizo fue por mí. Cuando derramó su sangre en la cruz, también fue por mi pecado. Cuando se levantó de entre los muertos 3 días después, también lo hizo por mí. Y entonces, ahora, si creo en Jesús, el problema de mis pecados es completamente resuelto en Jesús. Y ahora, Dios no me ve como pecador. Solo me ve como justo.